Buenas noches. En la sesión de hoy trataremos sobre la aplicación que tienen los árboles de probabilidad en la construcción de modelos de scoring y en la gestión del riesgo de crédito. Haremos una breve reseña de lo que es su utilidad dentro de estos dos escenarios y luego miraremos las ventajas y desventajas del uso de esta herramienta. Bien, ¿qué es un árbol de probabilidades? Es una presentación gráfica que representa los resultados posibles de un evento, así como su probabilidad de ocurrencia. Como podemos observar, aquí tenemos una segregación o una clasificación de los individuos que vienen generados o que están agrupados en un estado inicial y van a ser clasificados o agrupados dependiendo unas características particulares que están definidas por este nodo inicial o nodo raíz. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a verificar cómo las clasificaciones dadas por este nodo raíz son mejor representadas a través del uso de unos insumos o variables adicionales que van a permitir hacer la clasificación o la segmentación de los individuos, dependiendo del valor que ella tome, en una, en dos, en tres poblaciones, dependiendo tantas categorías como categorías tenga esta variable inicial de clasificación. Bien, ¿qué objetivo vamos a perseguir o qué objetivo vamos a lograr a través de la implementación de árboles de probabilidad en gestión de riesgo de crédito? Vamos a poder predecir o clasificar una variable objetivo independiente a través de la combinación y partición, perdón, de variables independientes. ¿Para qué va a ser útil para nosotros? En la selección de variables significativas que estén relacionadas con ese valor de la variable dependiente, vamos a poder reducir una gran cantidad de variables a una mínima cantidad, escogiendo aquellas que están más relacionadas con nuestra variable dependiente, y va a ser muy útil cuando no conocemos de la población. Esto es cuando nos enfrentamos a la construcción de un modelo del cual nosotros no tenemos información previa y queremos hacer un análisis exploratorio. ¿Esto qué quiere decir? Que nos va a servir entonces como análisis descriptivo, análisis exploratorio, y también nos va a permitir hacer inferencias a futuro. ¿Qué insumos vamos a requerir? En riesgo de crédito, por ejemplo, en el problema de clasificar clientes default y no default, queremos identificar aquellas variables que están más relacionadas con este hecho de la presencia del atributo default y no default. Para ello normalmente contamos con una gran cantidad, nuestro grandísimo de variables que pretendemos disminuir o pretendemos seleccionar, filtrar aquellas que están más relacionadas realmente con ese comportamiento default no default. La herramienta nos va a permitir identificar aquellas variables que están más asociadas con ese comportamiento. Entonces, si queremos discriminar entre créditos que tengan problemas o no para su cobro, lo que vamos a hacer es conseguir el stock de variables con la cual vamos a querer caracterizar esa nueva variable que nosotros hemos definido, hemos construido con base en la evidencia del comportamiento que ha presentado nuestro cliente y habiendo preestablecido un valor, unas características que hacen que el cliente sea marcado como default o sea marcado como no default. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a poder identificar si mi cliente es incumplido o no, dependiendo de la definición que yo haya hecho previamente de ese incumplimiento, ¿con base en qué? Con base en variables propias del cliente, de su comportamiento, de su hábito de pagos, de sus variables financieras, y vamos a poder asociar cuáles son las variables que más identifican o mejor clasifican esta variable dependiente que ya nosotros hemos construido, como les digo, previo a haber identificado cuál ha sido el comportamiento de nuestro cliente. Y adicionalmente un valor agregado muy importante es que vamos a identificar si nuestra variable es predictiva, más predictiva para el valor cumplido o incumplido en alguno de sus valores específicamente. ¿Eso qué quiere decir? Yo voy a poder identificar si los clientes con bajo nivel de endeudamiento o medio nivel de endeudamiento o alto nivel de endeudamiento son más o menos predictivos respecto de nuestra variable default. Ahora bien,
Otra ventaja que tiene una relación que es necesario poner de manifiesto es que cuando nosotros construimos árboles de probabilidad, no necesariamente estamos exigiendo, digamos, que las variables con las cuales vamos a trabajar tengan un comportamiento, una eh, distribución de probabilidad predestinada o específica, sino que ella se va evaluando en la medida que vamos mirando las asociaciones que tienen estas variables dependientes respecto de la dependiente y va encontrando esas correlaciones y esos puntos en los cuales las correlaciones son más fuertes, de tal manera que no es necesario que nuestras variables ni aisladamente, marginalmente, ni conjuntamente tengan que cumplir con una función de distribución específica. El resultado del árbol indica las variables entonces independientes que se encuentran más fuertemente relacionadas con la variable dependiente. Vamos a poder encontrar si las relaciones que hay entre estas dos variables son directas o son inversas, y en función de eso vamos a mirar también la fortaleza con la cual esa variable llega a explicar el comportamiento de nuestra variable dependiente. Otras utilidades y usos. Nos va a servir en la segmentación. ¿Para qué? Para identificar clientes cumplidos o incumplidos. Aquí vemos, por ejemplo, una tabla de clasificación que es bastante utilizada en este y en muchos modelos más, en donde se hace un contraste de lo que nosotros hemos observado respecto de lo que estamos pronosticando. Esto es, vamos a comparar en hechos ya sucedidos con clientes que ya hemos conocido en el tiempo, si al aplicar nuestro árbol de probabilidad, nuestro árbol tiene una suficiencia tal que permita hacer un adecuado pronóstico del comportamiento de mi cliente. ¿Esto qué quiere decir? Que voy a poder comparar lo que yo observé en la realidad respecto de lo que pronostica el modelo. Y en función de esto yo voy a poder saber si mi modelo es adecuado, si mi modelo clasifica bien o no. Adicionalmente me va a permitir hacer una estratificación dependiendo de las categorías que tome la variable. Esto es, por ejemplo, puedo obtener una clasificación entre alto, medio, bajo riesgo. No necesariamente vamos a tener que trabajar con variables de respuesta a variables objetivos binaria, como el caso de default, no default. Puedo trabajar, como les estoy mencionando, alto, medio, bajo riesgo, o calificaciones A, B, C, D o E, o tantas categorías como nosotros requiramos. Y adicionalmente también me va a permitir hacer una predicción que va a estar basada en, en unas reglas que han sido creadas precisamente por la segmentación y selección de variables que hace el modelo, y voy a poder utilizarla en la predicción de eventos futuros o para establecer o clasificar nuevos clientes al momento de tomar una decisión de crédito y saber si le presto o no le presto, o establecer un nivel de pérdidas posibles potenciales que me pueda traer entre alto, medio o bajo, por ejemplo, dependiendo del perfil de riesgo que se le asigne. Adicionalmente, como les mencionaba inicialmente, es posible hacer una exploración, es decir, que me puede ofrecer información de patrones de asociación de las variables que están apoyando la segmentación y la variable objetivo, identificando aquellos rangos en donde las variables tienen una mayor asociación con el valor de la variable objetivo que a mí me interesa. Por ejemplo, en el caso de un modelo de scoring en donde se quiere identificar patrones de comportamiento de variables específicamente que están más relacionados con el valor incumplido o cumplido, es posible identificar, por ejemplo, cómo cuando el nivel de endeudamiento es mayor a un determinado punto, hay una mayor concentración de clientes incumplidos. Por esta vía es posible, como les menciono, identificar primero la variable y segundo el valor de la variable que hace que tome muchísima más fortaleza ese valor incumplido de la variable, que sea muchísimo más probable. Y en ese sentido, también me va a permitir entonces formular políticas de crédito para el otorgamiento y para la cobranza de una manera objetiva, teniendo como patrón o teniendo como punto de corte un punto específico que ha sido seleccionado a través del uso de una metodología. Normalmente, por ejemplo, en las entidades de crédito sucede que se beta, digamos, aquellos clientes que tienen un 70 o un 60% de nivel de endeudamiento. La pregunta es, ¿ese 60 o ese 70% de dónde puede salir? Ah, en el uso de árboles de probabilidades es posible identificar exactamente el punto de corte a partir del cual la concentración de individuos que tienen el atributo, en este caso, que son incumplidos, es muchísimo mayor, es muchísimo más fuerte. Y podemos entonces tanto implementar nuevas políticas como validar las políticas existentes. También nos va a servir para eso. Adicionalmente, como lo hemos mencionado, permite la reducción de datos y la clasificación de variables. Después de tener un stock de variables 60, 80, 100 variables, por ejemplo, para
pronosticar o para definir el default, es posible que solamente obtengamos 3 o 4 variables que son las que mayor asociación tienen con el valor default no default y por lo tanto ofrecen una mayor fortaleza al momento de hacer la selección o el filtro de clientes. Entonces, haciendo hasta ahora, hasta lo que hemos mencionado, un recorrido, podemos ver varias utilidades, varios usos que se le puede dar a esta metodología. Primero, voy a poder hacer una clasificación de clientes cumplidos o incumplidos. Es decir, puedo tomar decisiones de crédito una vez tengo un cliente enfrente mío que es nuevo, no conozco, y dependiendo del comportamiento de sus valores, de sus variables y los valores de las mismas, voy a poder decidir si le presto o no le presto. Segundo, dada la concentración que hay de incumplidos o cumplidos en cada una de esas valores de las variables que vamos nosotros identificando, es posible establecer cuál es la probabilidad de incumplimiento o la concentración de incumplidos en la muestra y por esa vía vamos a poder tener una probabilidad de incumplimiento. Aquí tenemos un ejemplo y es, si nosotros estamos modelando en el nodo inicial los incumplidos, es posible a través de la selección de cada variable adicional, cada nodito de estos va a ser una variable, identificar cuáles son los patrones de distribución de los cumplidos o incumplidos a través del árbol. Y en los nodos finales vamos a poder identificar, luego de haber cumplido estas segmentaciones, de haber seleccionado la variable que toma un valor u otro, identificar cuántos incumplidos quedaron en cada una de estas hojas o cada uno de estos nodos finales, estableciendo entonces la probabilidad de incumplimiento dado que el cliente ha cumplido la condición, por ejemplo, A, C, F y J, y así es posible obtener probabilidades de incumplimiento para cada una de estas ramas, para cada una de estas cadenas de sucesos. Esas probabilidades de incumplimiento son probabilidades condicionales. ¿Condicionales a qué? A que el individuo presente la característica CFJ o la característica CFK en este caso, por ejemplo. ¿De acuerdo? Bien, aquí vemos un árbol binario. ¿Por qué binario? Tenemos dos posibles respuestas, ¿cierto? Tenemos una segmentación binaria, digamos, que está casi completo, al igual que en este caso, dado que cuando el árbol es completo nosotros tenemos todas las posibles ramificaciones completas. La fortaleza que tiene un árbol de probabilidades es que no me da una ecuación como tal o no me da una estandarización de usos de la variable a todos los individuos, sino que en la medida en que él los va clasificando, los va evaluando, es posible que él establezca condiciones adicionales a unas variables y a unos valores de esas variables que han sido establecidos previamente. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, tengo la ramificación B, es decir, que los clientes incumplidos o cumplidos han sido, digamos, filtrados, clasificados a través del cumplimiento de esta variable y se observa que los que tienen un valor D tienen dos posibilidades, mientras que los que tienen un valor E simplemente mueren allí. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí no hay un valor adicional generado por alguna de estas variables para poder hacer una adecuada clasificación de riesgo de crédito, por lo tanto, las características propias de estos individuos solamente deben cumplir que tenga la condición B y que tenga la condición E. ¿De acuerdo? En ese sentido, vamos a tener aquí dos variables que están explicando este comportamiento, mientras que cuando el comportamiento de la variable o el valor de la variable respecto de B es D, es necesario que ellas tengan una evaluación adicional respecto de dos comportamientos o variables adicionales que en este caso serían H e I. Lo que vemos en general entonces es que no a todos los individuos de la población o de la muestra que nosotros estamos aquí tratando se les va a dar el mismo tratamiento, sino que en la medida que se construye el modelo se va evaluando si se necesitan condiciones o variables adicionales para hacer una mejor clasificación de los individuos. En la medida que él ve que construir una variable adicional, construir un nodo adicional no incrementa o no satisface marginalmente una contribución significativa, entonces el modelo se detiene en cada una de esas ramificaciones y cada una de esas ramas es evaluada de manera independiente. Adicionalmente, ¿qué me permite también? Me permite hacer una categorización de variables continuas.
a veces sucede que cuando nosotros modelamos en regresión lineal o modelos de regresión logística, nos encontramos que una variable determinada por conocimiento de negocio sabemos, intuimos debería estar dentro del modelo, pero significativa no resulta. Por lo tanto, es posible hacer una categorización de la misma e introducir esa variable como categórica y verificar si así tiene un mejor comportamiento. Pero esa categorización la podemos hacer de una forma objetiva usando árboles de probabilidad, a través de los cuales, recordemos, vamos a poder identificar el valor óptimo, el punto de corte óptimo, que permite una mayor asociación respecto del valor incumplimiento, que es el que a nosotros nos interesa en caso de construcción de modelos de scoring. Bien, nuestros diagramas están construidos por nodos, ¿de acuerdo? Y esos nodos se clasifican. Tenemos el nodo raíz, que es de donde se derivan las demás segmentaciones. En nuestro caso, el nodo raíz sería nuestra variable default. Aquí estaríamos incluyendo la totalidad de la muestra, ¿de acuerdo? Y tendríamos una participación de default, no default, dependiendo de la presencia de incumplidos en nuestra muestra. Adicionalmente tenemos nodos rama, que son los que están hacia abajo, posteriores al nodo raíz, y estos nodos rama son nodos filiales, que son los que están en la mitad del árbol, ¿cierto? Y tenemos nodos rama finales, que son los que corresponden a el fin de cada una de estas ramas y no tienen posteriormente ramificaciones o subdivisiones adicionales. Estos serían nuestros nodos terminales, corresponden al último nodo. Cuando nosotros vayamos a construir modelos de scoring, las probabilidades de incumplimiento siempre las vamos a conseguir en los últimos nodos, simplemente identificando el número de incumplidos en ese nodo final respecto del número de individuos que están en cada uno de estos nodos finales. De esta manera tendríamos tantas probabilidades de incumplimiento como nodos terminales tengamos. Aquí tenemos un ejemplo de la vida real hecho con una base real. Vemos cómo nuestro nodo raíz en un modelo de scoring pertenece o es, digamos, establecido por la variable default. Aquí vemos, por ejemplo, que teníamos un ejemplo en el que habían 6.404 casos, de los cuales el valor el número de casos cumplidos, es decir, no default, eran 5.574, el número de casos incumplidos eran 830 y teníamos una participación de incumplidos del 13%. Vemos cómo al momento de ingresar una variable para tratar de clasificar mejor los incumplidos de los cumplidos, vemos que usando la variable mora de 6 meses, se obtienen 3 posibles segmentaciones, y es cuando esta variable toma un valor menor que 60 días, entre 60 a 120 y mayor a 120. Vemos que los clientes que en los últimos 6 meses presentaron una máxima mora menor o igual a 60 días, tienen una probabilidad de incumplimiento de 0. Fíjense ustedes que aquí todos los clientes que fueron 5.171 que presentaban esta característica, todos ellos son clientes cumplidos, no hay ningún cliente incumplido. Por lo tanto, la probabilidad de incumplimiento de este nodo sería 0. En este caso, los clientes tienen una mora máxima en los últimos 6 meses entre 60 a 120 días. Vemos cómo en el 58.7% de los casos tenemos que los clientes son cumplidos y en el 41.3% de los casos nuestros clientes son incumplidos. De esta forma podemos establecer entonces que nuestra probabilidad de incumplimiento de un cliente, dado que tiene una mora entre 60 a 120 días, es de 41.3%. Y aquí vemos cómo aquellos clientes que tienen una mora mayor a 120 días presentan una probabilidad de incumplimiento que es mayor al 93.5%. Esto dado por el número de clientes que ha caído en esta categoría, que son 615, de los cuales 575 están en incumplimiento. Entonces, luego de hacer todo este ejercicio, tendríamos nosotros 3 probabilidades de incumplimiento que podíamos establecer como baja, media y alta. Entonces aquí estamos haciendo, por ejemplo, una estratificación o una segmentación en más de 2 categorías, y adicionalmente yo podría establecer, venga, aquellos clientes que han presentado en el sistema financiero una mora mayor o igual a 60 días, dado que para mí no es tolerable una probabilidad de incumplimiento mayor al 40%, sencillamente decido no prestarles. Entonces estamos haciendo 2 cosas en este caso, o 3 exactamente. Primero, estamos estableciendo probabilidades de incumplimiento, observando cuántos casos incumplidos quedaron en cada una de estas subdivisiones o subsegmentaciones. Segundo,
estamos pudiendo segmentar o estratificar, digamos, el nivel de riesgo en tres. Y tercero, estamos optando por tomar una decisión de crédito dado el nivel de tolerancia que tenga nuestra entidad respecto de la probabilidad de incumplimiento. Podríamos decir, oiga, a mí me interesan los clientes que tengan una probabilidad de incumplimiento menor del 30, por lo tanto estos dos no entran. O si soy una entidad muy agresiva, puedo decir, a mí me interesan los clientes que tengan una probabilidad de incumplimiento menor que el 50, caso en el cual este sería mi nicho de mercado para nuevos clientes. Vemos cómo es la interpretación y la utilidad, pues, de los resultados obtenidos con, con la construcción de un árbol de probabilidad. Bien, ahora, ¿qué tipos de construcciones son los más frecuentes al momento de hacer árboles de probabilidad? Tenemos 4 metodologías. Tenemos la metodología CHAID exhaustivo, un método CRT, Classification Regression Tree, y tenemos el método Quest. ¿Qué características tiene cada uno? Vamos a ver cada uno de estos modelitos, qué características o qué atributos cumple, qué facilidades cumple, cuáles no. Tipo de partición. Vemos que los dos primeros tienen partición múltiple, los dos segundos partición binaria. ¿Qué es eso de partición múltiple? Si yo tengo una variable continua, aquí me está diciendo que puedo hacer uso de múltiples particiones en más de dos categorías. Yo puedo tener una variable, por ejemplo, de liquidez, que puedo estar dividiéndola en 4 o en 5 segmentos y cada uno de ellos me va a representar una rama adicional. Cuando se trabaja con CRTA y con Quest, ellos hacen un tipo de partición siempre binaria, parten de una segmentación binaria. La variable objetivo. La variable objetivo puede ser continua en los tipos CHAID exhaustivo, CRT, en el pues no me requiere una variable categórica. ¿Esto qué quiere decir? Que adicionalmente a poder trabajar con variables categóricas, como es el caso, por ejemplo, de default, no default, de categoría de riesgo medio, alto o bajo, o de calificaciones de riesgo, también podríamos trabajar con variables continuas. Adicionalmente, me permite también el uso de variables independientes continuas. ¿Esto qué quiere decir? Si yo voy a explicar el default o si yo voy a explicar el nivel de riesgo, puedo usar como insumo variables independientes continuas, como en el caso, por ejemplo, de personas jurídicas, en donde normalmente se hace uso de indicadores financieros que normalmente son variables continuas. Esto se permite en las 4 metodologías que estamos exponiendo. Adicionalmente tengo test estadísticos de selección como pruebas de contraste, pruebas de hipótesis. Sí, lo tengo en CHAID y también lo tengo en CHAID exhaustivo, al igual que en Quest. En CRT no tenemos estos test de selección. ¿Tenemos test estadísticos de partición? Sí. ¿Qué es esto de test estadísticos de partición? Es la evaluación de si procede o no procede, si es conveniente o no hacer una nueva partición, o por el contrario de hacer una consolidación de las particiones que han sido previamente realizadas para la entrada de una nueva variable. Entonces, él lo que hace es identificar de las posibles combinaciones que se tienen habiendo seleccionado previamente las variables, establecer si las particiones con las que se están haciendo la construcción del modelo son las adecuadas, o si es necesario eliminar una partición o crear una partición nueva o una categoría nueva. Adicionalmente, los valores perdidos en CHAID y en CHAID exhaustivo se usan como una categoría adicional. En CRT son tomados como variables sustitutas, al igual que en el método Quest. En CHAID exhaustivo, CRT y Quest, las variables nominales pueden ser o pueden hacer parte, digamos, de las variables dependientes o de variables independientes. ¿Esto qué quiere decir? Aquí veíamos cómo las 4 metodologías me permitían usar variables independientes continuas, y aquí vemos también cómo podemos trabajar con variables nominales o con variables categóricas. ¿De acuerdo? Esta es la diferencia que presenta el uso de cada una de estas metodologías. Normalmente la que más se utiliza es la CHAID, que es la más completa, es la que hace un mejor uso de los datos, es la que resultados más estables da en los diferentes ejercicios que se realizan respecto del análisis de riesgo de crédito. Ventajas de los árboles de probabilidad. Está diseñado para un gran número de variables independientes. Esto hace que permita la reducción de la dimensión, la reducción del número de variables con las cuales yo pretendo hacer un ejercicio o un modelo.
Es posible construir un árbol basado en la relación entre variables categóricas u ordinales y una variable dependiente también categórica. Algunos son completamente no paramétricos, esto es lo que veíamos inicialmente, permiten tratar con variables que no necesariamente sean normales tanto individualmente como de forma conjunta. Automáticamente pueden hacer particiones hasta encontrar un criterio establecido. Si yo quiero solamente tener 3 variables dentro de la metodología o dentro del modelo, solamente busca las 3 variables que son las más relacionadas y las que mejor aportan en la clasificación de los individuos, y adicionalmente no requiero suposiciones, no requiero supuestos acerca de la distribución de los datos. Desventajas que tiene el uso de árboles de probabilidades. Normalmente, como veíamos en el diagrama anterior, hay muy pocas hojas, entonces hay pocos valores de score y no asignación de probabilidades. Lo veíamos aquí, por ejemplo. Es que cuando él hace particiones, por muchas que haga, yo tengo un número finito de particiones, y esto hace que yo encasille a todos los individuos que cumplen esa característica, asignándoles una probabilidad de incumplimiento común a todos los individuos que están aquí. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, en este caso, 5.171 individuos tendrían la misma probabilidad. ¿Por qué? Porque están cumpliendo exactamente esa característica. Bien, adicionalmente, algunos algoritmos pueden tratar variables objetivo con más de 2 valores, pero no funcionan bien cuando el número de casos de entrenamiento es pequeño por clase. ¿Esto qué quiere decir? En este caso, por ejemplo, me devuelvo un momento. Tenemos un número suficiente de casos en cada una de las hojas finales, ¿cierto? Aquí tenemos 618 casos, 5.171, 615, pero hay casos en donde la partición únicamente permite, digamos, la permanencia allí de 3, de 4, de 5 clientes. Entonces, realmente no es un número significativo, razón por la cual es necesario establecer un número representativo mínimo, eso depende del ejercicio que nosotros estemos haciendo, en cada uno de estos nodos finales, de tal manera que las conclusiones que nosotros tengamos sean significativas y no nos pase una situación como la que podemos ver aquí, por ejemplo. Y es que una desventaja final es que la calidad en la segmentación depende del método de clasificación, de la calidad, de la asociación de variables, la calidad en los datos, ¿no? La asociación de variables y la representatividad de la muestra de construcción. Aquí vemos como, por ejemplo, hay 2 posibles segmentaciones, pero ¿qué está haciendo el modelo? Fíjense ustedes que los triangulitos son los individuos que tienen una característica, los circulitos son los individuos que tienen otra característica. Al momento de hacer la segmentación, ¿qué hizo? Él dejó 100% de individuos con circulitos en uno de los 2 segmentos, pero ¿qué pasa? Que ese número de individuos realmente es poco representativo respecto del número de círculos que hay en el total de la muestra. Entonces esto es un tema que nos puede suceder cuando en uno de los nodos finales obtenemos una baja concentración de individuos. Es que los resultados no van a ser representativos realmente de la muestra como tal, ni siquiera menos de la población. Adicionalmente hay que tener cuidado cuando yo también tengo segmentaciones en las cuales hay un número muy similar tanto de individuos con la característica 1 como con la característica 2. Aquí vemos, por ejemplo, cómo tenemos 2 segmentaciones en las cuales los individuos están completamente mezclados y no hay una clara discriminación, una clara clasificación de los mismos. Aquí tenemos, como les mencionaba, una clasificación entre paréntesis adecuada a lo que son los individuos círculos, pero tenemos una baja representatividad y vemos que en el otro segmento pues también hay una gran mezcla de los individuos con las 2 características. Mientras que en la mejor segmentación, que sería la última, es lo que nosotros estamos propendiendo por conseguir, encontramos como la mayor cantidad de triángulos están en el cuadrante 1, mientras que la mayor cantidad de círculos están en el cuadrante 2. Fíjense ustedes que en el cuadrante 1 vamos a encontrar círculos y en el cuadrante 2 vamos a encontrar triángulos. ¿Esto qué nos está diciendo de fondo? Que es muy poco probable que usted logre una clasificación 100% acertada. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos haciendo es estimaciones. Y en la medida que estamos haciendo estimaciones, nosotros tenemos un error que es necesario tener presente siempre para evaluar con qué nivel de efectividad y con qué bondad de ajuste estamos haciendo nuestros pronósticos al momento pues de utilizarlos ya para la recepción de un nuevo cliente o para tomar las probabilidades de incumplimiento de nuestros clientes para el cálculo de pérdidas esperadas. Bien, hasta aquí hemos como visto entonces cuáles son los insumos,
que se requieren, el uso que se le da a árboles de probabilidad en la construcción de modelos de riesgo de crédito, cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas. Quisiera saber de parte de ustedes si tienen alguna pregunta o si quieren hacer algún comentario respecto de lo que aquí se ha conversado. Listo, Sandra. Permíteme un momento. Dice, ¿qué programa, pregunta Natalie, qué programa puedo usar para modelar un diagrama de árbol? En el ejercicio del video donde se encuentran las moras iguales a 60, ¿qué programa uso para que le dé como resultado ese árbol? SPSS es el que se está usando aquí, sin embargo, en Stata también se pueden hacer árboles de probabilidad y sin asociación de una prueba estadística, también es posible hacerlo a través de tablas dinámicas en Excel en ausencia de cualquier metodología o también paquete estadístico que se tenga. Entonces uno puede hacer a través de tablas dinámicas también el uso de, digamos, de árboles de probabilidad, solamente que aquí es pues el analista o el investigador quien tiene que hacer todas las combinaciones posibles, ¿de acuerdo? Aquí ya se requiere pues, un poco de conocimiento de la data, un poco de conocimiento de las variables que pueden estar más asociadas con la clasificación de la variable objetivo, que en este caso podría ser default, no default. Ya en el caso que tú quieras hacer selección óptima, digamos, de variables y que sea una aplicación quien evalúe los puntos de corte óptimos, es posible usar Stata, es posible usar SPSS, por ejemplo. Listo, ¿hay alguien más que tenga alguna pregunta? Bien sea por chat o si quiere audio también le podemos dar el audio. ¿Alguna otra pregunta mientras tanto? No, solo ¿No? Ah, agradecimientos bueno. porque son muy buenas las clases de Sandra, se manifiesta acá. Ah, muchas gracias. Bueno, esto motiva para continuar entonces en nuestra comunidad, en nuestra tarea. Agradezco la participación de ustedes en la sesión de hoy. Espero contar con su presencia y su apoyo entonces durante las sesiones que haremos en adelante y quedan cordialmente invitados a permanecer en contacto con nosotros. Aquí estamos en uno de riesgos, entonces nos veremos en una o nos escucharemos en una próxima sesión. Que tengan una muy buena noche.